Pero aquí estamos, un gusto saludarlos, estar con ustedes, darle gracias al Señor por lo bueno, maravilloso que Él es, porque como dice su palabra, para siempre es su misericordia. Estamos agradecidos con Dios, ya que aquí librando batalla, pero ya mejor, gracias a todos los hermanos que han estado orando. Estamos bendecidos y pues listos para seguir exaltando el nombre del Señor. Hoy vamos a estar hablando la triple gloria que trajo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Realmente creo que en tiempos críticos, difícil, muy importante que nosotros podamos saber realmente lo que Dios ha hecho por nosotros, los beneficios, su victoria, que nosotros podamos darnos cuenta de lo maravilloso que es la muerte, la resurrección de Cristo y lo que logró por nosotros, para que seamos fortalecidos en el Señor, para que podamos tener la certeza, la confianza, que en medio de toda adversidad y batalla podamos nosotros confiar, esmerarnos en el Señor. Entonces, vamos a estar hablando ahora lo que es la triple gloria que trajo el sacrificio de Cristo, lo que trajo la muerte de Cristo, que podamos entender un poquito de esto. Estoy llorando por aquellos hermanos que están pasando adversidades, aquellos hermanos que necesitan nuestras oraciones, necesitan la presencia del Señor, que necesitan que Dios se glorifique. Tenemos un pastor allá en Venezuela que le han dicho de que ha sido positivo con el COVID. Ya el pastor Milton ya salió victorioso, pero ahora hay otro pastor que estaba también trabajando con él en una prisión de ir a predicar. Hoy está un poco él afectado en cuarentena con su familia, pero confiando en el Señor, que aquellos que están pasando adversidad, Dios sabe cuidar de nosotros. De eso vamos a hablar hoy, lo que realmente significa y por qué es glorificado o trajo gloria la muerte de Jesús. Es la esperanza gloriosa de todo aquel que invoca el nombre del Señor, del que glorifica al Señor. Vamos a orar. Padre, Dios de gloria, Dios de misericordia, le damos gracias, Señor, por lo bueno, maravilloso que usted es, por lo grande, por lo precioso. Señor, pedimos de que se glorifique de manera especial en cada vida aquellos hermanos que están pasando, Señor, adversidad, enfermedad. Usted conoce cuál sea la batalla que estén librando. Cuando ponemos nuestra confianza en usted, Señor, usted sabe glorificarse en nosotros. Usted sabe, Dios mío, recogernos, Señor, levantarnos. Usted es nuestra esperanza, usted es nuestro pronto auxilio. Podemos recurrir a usted, Señor. Usted vino a salvar, usted vino, Señor, para restaurar la naturaleza caída. Cuando el hombre, Señor, siente que desfallece, usted está ahí para levantarle, Señor. Pedimos que aquel que esté pasando momentos adversos, que sea usted, Dios mío, operando en su vida, operando en su corazón, Señor. Y que nos ayude, que nos levante, que nos dé la fuerza, que nos dé el aliento, Señor, para proseguir. Clamamos también por la hermana de nuestra hermana Astrid, Señor, que ponga su mano poderosa, Señor. Para usted no hay nada imposible, que en medio de la tormenta que ella está atravesando, Señor, que su fe no falte, Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento penetre, Señor, a su corazón, Señor. Así cada vida que esté en necesidad, Señor, cual sea la tormenta, levantamos y suplicamos la intervención, el brazo suyo que no se ha cortado para redimir. Como dice su palabra, nuevas son cada mañana la misericordia. Y cada vez, Señor, que podemos, Dios mío, levantarnos, abrir nuestros ojos, sabemos que hay una esperanza bendita, una esperanza de gloria, un Dios a quien recurrir y un Dios que extiende su mano, Señor, para levantar a aquel que invoca su nombre. Obre de manera especial en Cristo Jesús, supremo Señor. Amén y amén. Solo permítame que quiero ver si arreglo esta silla. Ok. Amén. Ok, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la triple gloria que trajo la muerte de Jesús.
Cristo dijo esto realmente, dijo el Señor, y quiero ponerle ese verso bíblico, que en esto es glorificado. Dijo, si Dios es glorificado en él, Dios también glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Entonces, cuando hubo salido, si lee el trasfondo de este verso bíblico, dice que cuando hubo salido Judas, que ya él tomó el bocado y era él el que lo iba a entregar, el Señor ya lo sabía y él dijo, llegó mi hora, llegó la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Algo que tenemos que entender es qué significa lo que es la hora, lo que es glorificar a Dios. El Señor sabía que había llegado su hora, el momento donde él tenía que llevar a cabo aquel propósito por el cual había venido a la tierra, aquel propósito por el cual él venía a hacer ese sacrificio. Y uno de los teólogos más grandes, el apóstol Pablo, es tremendo en las epístolas, pero también estudiando el Evangelio de Juan, que lo estamos estudiando, estamos también llevando algunos estudios en las células, en los ministerios. Importante que sigamos hablando esto, que nosotros abracemos lo que es el Evangelio, qué fue lo que Cristo vino a hacer. Y entre los evangelios, el Evangelio de Juan es uno de los teólogos. Juan es conocido como uno de los teólogos, uno que interpretó mejor la exposición de Dios como el Hijo del Hombre, como aquel que venía con la humanidad divina, que se despojó de su gloria, pero que venía a levantar a la naturaleza caída. Y él nos expresa realmente lo que Cristo vino a hacer, la ascensión de Cristo. Él es el que nos dice, él es el verbo de Dios encarnado. Juan es el discípulo amado, un discípulo que conoció, tuvo una intimidad más profunda con Dios y pudo interpretarnos. Él es el mismo que también pues está en el libro de Revelación, Apocalipsis. Pero me gusta bastante el Evangelio de Juan porque expresa realmente la naturaleza divina y la naturaleza humana de Dios y lo que significa el propósito o lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Vamos a estar viendo esto. El Señor dijo estas palabras: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Es lo mismo que decía, todavía no ha llegado mi hora. Cuando también en las bodas de Canaán la mamá manda y díganle a él que hace falta el vino, él manda y le dice, todavía, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Él sabía cuál era el propósito y tenía claro lo que venía a hacer, a glorificar al Padre. ¿Qué era glorificar al Padre? Era glorificar, obedecer al Señor. Y aquí es donde viene la triple gloria de la muerte de Jesús. La gloria del Hijo del Hombre, la cruz. Él como hijo de hombre iba a padecer obediencia, su obediencia hasta la obediencia en la cruz. La gloria de Dios era de Dios el Padre, era que el Hijo iba a obedecer y no iba a hacer su voluntad, sino que iba a hacer la voluntad del Padre. Allí es glorificado el Padre cuando el Hijo obedece y aun que tiene que ir a la cruz, dice que se somete y padece y renuncia a su vida hasta la muerte y muerte de cruz. También vemos que la gloria de Jesús, ya ahora lo vemos cuando Jesús resucita. Vamos a estar viendo qué significa y por qué hablamos de la resurrección, que es la gloria de Jesús. Porque allí Jesucristo cumple y lleva a cabo lo que es para glorificar al Padre y para glorificar su obra, cumpliendo el plan y el propósito de redención en el hombre, donde el Señor, cuando ya lo hizo, dijo, consumado es. O sea, que logró, y la gloria es lo que ahora el propósito del Padre al enviar a su Hijo, el propósito del Hijo al dar su vida en la cruz del Calvario, el propósito cumplido al ver al género humano restaurado, reconciliado con una esperanza
de gloria. Esa esperanza de gloria es la gloria de Jesús, que logró el propósito por el cual él había venido. Entonces, aquí nosotros vemos, dice que en varias ocasiones procuraban prenderle, pero el Señor decía, todavía no ha llegado mi hora, porque él tenía específico y claro lo que venía a hacer. Él no venía divagando, él no venía en una aventura, él sabía a lo que venía. Y por eso él logró, y dice que hay una gloria en la consumación de lo que él hizo en la cruz del Calvario, pero muy importante que para que nosotros podamos también glorificar el beneficio, la reconciliación, la obra de Cristo en la cruz, la obra del Padre al enviar su Hijo, también nosotros lo entendamos para que en los momentos adversos y difíciles que sabemos que humanamente no podemos, lo que es imposible para nosotros por nuestra naturaleza caída es posible por esa obra de gloria que Cristo vino a desempeñar. ¿Por qué gloria? Porque es de esplendor, es admirable. No hay lo que usted y yo no podemos lograr, solamente se puede lograr por el sacrificio de Cristo, por ese propósito que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron en bien, se pusieron de acuerdo para llevarlo a cabo. Los tres son uno y uno en tres. La Trinidad, una palabra que solamente la usamos para dar a expresar, es un poquito compleja, pero lo que entendemos que el Padre es coexistente con el Hijo, el Espíritu Santo es coexistente con el Padre y Jesucristo, y los tres participan de la divinidad, son un Dios que se manifiestan o se revelan de tres maneras con su manifestación o personalidad para llevar a cabo el cumplimiento de ese propósito de gloria. Entonces nosotros vemos que el Señor sabía que todavía no había llegado la hora. Y dice también, vamos a seguir viendo, lo que la cruz glorifica a Jesús. Aquí nosotros vemos que el Señor decía, aún todavía no ha llegado mi tiempo, pero ¿qué quería decir con todo esto? La hora se refiere a todos aquellos eventos de la cruz, todas las tribulaciones que iba a llevar a cabo, los sufrimientos que rodeaban la cruz. La cruz glorifica a Jesús como el Hijo del Hombre, porque dice de que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero para ser levantado, él tenía que llevar los padecimientos, las consecuencias, los problemas, el pecado del mundo. Y por eso era que él decía, todavía no ha llegado mi hora del cumplimiento de todo el pago o de toda la carga o de todo lo que yo tengo que hacer para redimir al hombre. Entonces él tenía que comenzar a sufrir dolor, angustia, agitación de los problemas, las presiones, conocer la naturaleza caída, identificarse. Lloró con Lázaro, vio los enfermos, la gente lo buscó en su necesidad, en su angustia. Pero al encontrarse y el Señor identificarse con el dolor del género humano, dice que él cada día se preparaba para poder lograr y para poder redimir al hombre, para poder consumar y quitar el dolor, la enfermedad, la muerte, la tristeza, el llanto, el dolor. Ahora, Cristo estuvo en ese tiempo identificándose con el hombre para poder lograr hacerlo. Ahora también él dice de que él tuvo que dar el paso como el siervo de los hombres, también como que iba a asegurar la justicia perfecta, muriendo como quería Dios. También cuando él hablaba de la hora, él quería decir también que él iba a pagar el precio supremo obedeciendo a Dios, muriendo. Tenía que morir, la paga del pecado es muerte. Él había venido a morir por los pecadores. Como él estaba listo para morir por obediencia a la voluntad de Dios para que pudiese salvar al hombre, Jesús se convirtió en el hombre perfecto, ideal, porque fue perfectamente obediente a Dios. Incluso al morir como el hombre ideal de la justicia y muerte, puede ser un ejemplo para nosotros, los seres humanos también, para que nosotros sepamos de que dice la Biblia que tenemos que padecer también con Cristo en su muerte y muerte a obedecerle, donde muchas veces tenemos que morir a nuestros deseos que cada día quieren
tomar el control en nosotros, pero que nosotros podamos aprender de la obediencia del Señor, someter nuestra vida y someter nuestra voluntad a Dios, para que así como Cristo se sometió y logró, nosotros también podamos ver el ejemplo del Señor y lograrlo. Entonces Jesucristo se convierte en el hombre perfecto, obediente a Dios, al morir, el ser ideal de justicia y muerte a todos los hombres. La cruz glorifica a Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tenía que ser levantado, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviese vida eterna. Él sabía que tenía que morir para poderle dar vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él, que como Cristo no pecó, entonces si por Adán todos somos condenados, ahora si por un pecador todos somos condenados, por un justo todos también somos redimidos. Entonces ahí es donde él viene y dice de que se enfrenta, se hizo pecado para identificarse con nosotros, porque él quería pagar el precio de mi condena, de su condena, de mi dolor, de mi tristeza. Y en estos momentos adversos tenemos que conocer nosotros lo que quiere decir la gloria de Cristo en la cruz. Ahora, por ahí estaban diciendo que un líder espiritual estaba diciendo, un líder religioso, que la muerte de Cristo en la cruz marca la derrota. Y yo quiero mostrarle por la palabra que no es así. Nunca ese fue el propósito. Jesús estaba preparado para triunfar sobre Satanás. Y dice de que lo que Cristo hizo en la cruz no fue una derrota, sino que Cristo dice de que él murió por los pecados, por la incircuncisión de nuestra carne, aquello que no era justo en nosotros, aquello que no podía llegar a la justicia divina por aquellas, ¿cómo le podría decir? Aquellos apetitos que están en nosotros, nuestra naturaleza caída, los apetitos pecaminosos que están en nuestra concupiscencia. Cristo muere por esto y da su vida perdonando todos nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones. Él murió por todo esto, pero nosotros tenemos que entender que lo que él tenía que hacer, que al Señor Jesucristo estaba preparado de hacer el sacrificio final por el hombre, estaba listo para pagar el precio supremo de la justicia del hombre. O sea que iba a llevar el evento más grande de la historia de salvar al género humano, el cual estaba caído, el cual estaba perdido, el cual estaba destituido de la gloria de Dios por su pecado. Pero él viene y dice de que él se entrega. Ahora la cruz, cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo en la cruz, agita a los hombres a que nos entreguemos a Jesús, a que nosotros podamos honrarle, que podamos alabarle como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Esa es la cruz que los hombres encuentran salvación. Es el único lugar donde nosotros tenemos gloria, el único lugar donde hallamos reconciliación, el único lugar donde hallamos auxilio en esa obra consumada de Cristo en la cruz. Ahora, Jesús estaba preparado para triunfar sobre Satanás, para quebrar el poder de Satanás con lo cual él dominaba al hombre. El dominio, el poder que tenía Satanás con la muerte en las almas de los seres humanos. Pero Jesús arruinó a los principados, a las potestades, triunfó sobre el poder del maligno en la cruz del Calvario. Allí es donde nosotros vemos que él le despojó. Él le despojó de esto. Había dicho que el que practica el pecado es del diablo, pero dice de que Cristo vino para deshacer toda obra del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque dice peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra con lo que el enemigo agobiaba, esclavizaba al hombre
Cristo venía a vencerlo. Dice que fue tentado en todo Cristo, pero sin pecado. Entonces Satanás no halló cabida en Cristo. Satanás no pudo vencer a Cristo, sino que Cristo le venció con su justicia. Y hoy que le vence con su justicia, nos entrega esa sangre justa, limpia, que puede redimir, puede pagar toda la condena o toda la condenación que nosotros como seres humanos pecadores teníamos. Por eso dice, vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos nuestros pecados. Mire lo que dice. Nos dio vida juntamente con él. Como Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, venció a aquel que por el pecado agobiaba, le quitó el derecho legal. Ahora dice que también estando muertos en pecado, él nos da vida a nosotros, perdonándonos nuestros pecados y justificándonos de él. Entonces decía que el que practica el pecado es del diablo, pero para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro verso más que dice, así que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tenía que destruirlo en su terreno, donde él había ganado la batalla, en la carne, en la naturaleza caída del hombre. Ahora Cristo se enfrenta allí y viene a vencer al enemigo, a quitarle todo poder, a quitarle todo derecho legal. Él tenía ese poder, ese dominio en el pecado del hombre, pero Cristo viene a romperle el poder, a quitarle todo el temor que el hombre tenía o el dominio que él tenía sobre los hombres por el temor a la muerte. Ahora Cristo viene y arrebata y se manifiesta como el dador de la vida. Dice que todos nosotros estábamos sujetos en temor. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ser esclavos, siervos del enemigo. Pero Cristo viene con un plan, con un propósito de gloria redentiva que lo manifiesta. Entonces Jesucristo manifiesta lo que es el sacrificio perfecto. La cruz de Cristo es la gloria de Cristo. Si yo fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. Decía, dando a entender, si yo muero, así como la serpiente que puso Moisés y todo el que creyera en él recibía vida, si yo muero, por los que están muertos en delitos y pecados, yo los voy a levantar. Todos aquellos que estaban atraídos, esclavos por el pecado, si yo venzo el pecado y yo presento la justicia, yo voy a traerlos, yo los voy a librar de la esclavitud, de la servidumbre y los voy a levantar. Esto daba a entender de la muerte con la que él tenía que pagar la condena, las consecuencias suyas y mías de mi rebelión delante del Padre. Por eso él decía, no hay justo ni aun uno, todos se han revelado como ovejas descarriadas, pero que ahora vino el buen pastor, el que dio su vida por nosotros y dijo, ¿saben qué? Si yo puedo vencer y yo puedo subir al cielo, si yo logro esta victoria y yendo a la cruz, pagando el pecado, muriendo en la cruz y resucitando, cuando yo haga esto, a todos los que me vuelvan a ver, los voy a traer a mí mismo. O sea que vamos a ser seducidos por esta obra de gloria. Y él decía, cuando vean cómo muero, cuando vean que estoy pagando todo, cuando vean que realmente estoy venciendo en la cruz y estoy triunfando, entonces los voy a traer. ¿Cómo? A todos los atraeré a mí mismo. Nos va a levantar en victoria, nos va a levantar en triunfo, nos va a levantar en gloria, nos va a levantar en salvación. A todos los voy a traer. Ya no vamos a ser atraídos por la naturaleza caída de Adán, del pecado, de la condenación eterna, de la separación con Dios. Él dijo, si yo logro, los voy a reconciliar con el Padre y los voy a traer a una intimidad, a una reconciliación, a una justicia donde yo los voy a presentar delante de mi Padre. Todo lo que yo logre, eso es lo que yo les quiero dar a ellos. Esa es la gloria de la cruz. Entonces, si yo fuere, decía, mire lo que dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y eso decía del propósito que tenía su muerte en la cruz
del Calvario. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, ahora es que vengo a juzgar. Ahora vengo a terminar esta condena. Ahora le voy a quitar todo el derecho legal al maligno. Entonces vemos que él decía, hoy cuando yo sea levantado y yo pague este precio, le voy a quitar al príncipe del mundo su dominio que ha tenido y voy a retomar la autoridad para devolvérsela a la naturaleza, a los hombres, que aquellos crean y fijen la mirada en él. Entonces Jesús demostró que el sacrificio perfecto era la negación propia, el valor y la fuerza, el amor, la compasión realmente existe al morir Cristo en la cruz. Allí es donde están las cualidades de gloria, las cualidades de Cristo. Esa es la gloria de la cruz. Eso es el esplendor más redentor que hay, que Cristo quitó, pagó nuestra condena y que hoy dice que nosotros podemos. El Padre recibió la gloria al Jesucristo morir en obediencia y llevar a cabo el propósito y lograrlo en la cruz del Calvario. Recuerde que cuando estaba en el Getsemaní, él le dijo que si había otra manera, pero supo que no y dijo, Señor, no se haga mi voluntad, aunque humanamente, porque él también participaba de carne y sangre, sintió en la carne, sintió en la sangre la humanidad, pero también se revistió en obediencia y dice que dijo, no se va a hacer mi voluntad, sino la tuya, Padre. Vine con esto y para esto vine, por esto voy a morir, porque este es el propósito que tenemos, a que yo vaya a la cruz del Calvario. Entonces Dios fue glorificado por la suprema obediencia de Jesús muriendo en la cruz. El Padre fue honrado, glorificado, porque Jesús como hijo no le huyó al sacrificio, no hizo su voluntad, aún con dolor, aún con sacrificio, aún con sangre, murió en la cruz. Y su obediencia al morir en la cruz glorificó al Padre. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, en el cual soy glorificado, en el cual logro el propósito por el cual Él ha ido a la tierra. Entonces, por eso también dice la palabra del Señor, y quiero que lo vea. La gloria del Padre, la gloria de Dios fue la perfecta obediencia de Jesús. Por eso dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y yo sé que cuando yo la ponga y le quite el poder al maligno, yo tengo el derecho de volver a tomar mi vida, porque él no tiene ninguna parte, él no tiene ningún juicio, él no tiene ningún derecho legal conmigo. Entonces, él dijo, Jesucristo también, por ese es el gran error que muchos creen, que la cruz es una derrota. No, yo quiero que lo oigamos de la misma boca del Señor, del Maestro. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, oiga lo que dice, recibí de mi Padre, que pusiese mi vida para poder levantar y atraer a mí a todos aquellos que levanten sus ojos, su mirada, y que cuando estén viviendo los momentos tristes, los momentos duros, los momentos difíciles, entonces será el momento que cuando levanten la mirada, yo los voy a traer a la victoria que yo he logrado, a la redención que he logrado, a la gloria y poder que tiene el sacrificio de la cruz. Amén. Entonces, nosotros vemos, yo pongo mi vida. Algo más que quiero, porque muy importante que nosotros tengamos claro esta enseñanza bíblica. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí es donde viene y Cristo logra la justicia de Dios perfectamente, pudo satisfacer y complacer para que
pudiese presentarnos justo delante del Padre. O sea que nosotros logramos la justicia que Cristo logró en la cruz del Calvario. Entonces nosotros vemos la justicia de Dios fue perfectamente satisfecha en la cruz. ¿Qué dice la palabra de Dios? A quien Dios puso como propiciación, como aquel que pagara, limpiara o acercara al género humano caído por medio de la fe. Que nosotros tenemos que creer que la sangre de Cristo es el precio perfecto que quita todo el pecado del mundo y que paga toda la condena, y que a todo aquel que vaya y lleguemos a la cruz, la sangre de Cristo tiene el poder para manifestar, para presentarnos justos delante de Dios. El versículo allí no aparece completo, pero usted lo puede tener, que dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados nuestros. El Señor pasa por alto, el Señor decide un tiempo, todavía no ha llegado mi hora, llegará la hora que yo voy a presentar un plan redentivo. El mismo Padre con su Hijo, con el Espíritu Santo, tienen este plan de gloria, plan de victoria, plan de triunfo, que no tiene ninguna tilde, ninguna palabra de derrota. La cruz de Cristo, Él lo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y cuando yo decida la vuelvo a tomar. Oiga, si hubiese sido un loco, no hubiera resucitado, tendríamos nosotros por qué dudar. Pero Cristo, antes de que lo vieran, como que estaba viviendo derrotado, como que estaba muriendo, clamado en un madero, maldito todo aquel que es clavado en un madero, pero es que había propósito, porque Él estaba rompiendo la maldición que el pecado tenía sobre su vida, sobre mi vida, la enfermedad que tenía el poder sobre su cuerpo, sobre el mío, y para darnos victoria, para que cuando nosotros nos sintamos de fallecer, podamos nosotros exaltar y podamos nosotros glorificar al Padre en Jesucristo, a Jesucristo en su sacrificio, y ser consolados, ayudados por el Espíritu que levantó a Jesucristo en los días de su carne en esta tierra, el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo: yo no los dejo solo. Estoy logrando una batalla y les voy a enviar el espíritu de victoria. Con el espíritu que yo vencí, se los voy a enviar para que cuando ustedes enfrenten todo esto, ustedes tengan el poder para también presentarse victorioso. Puede decirle un gloria a Dios a eso. Bendito sea Dios. Mire lo que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. O sea que Dios tiene un propósito. La cruz tiene un propósito de gloria, un propósito de triunfo, y es lo que lo tenemos que entender. Entonces, si la cruz o el sacrificio de Cristo logró lo que el Señor decía, no es una obra de derrota, es una obra de victoria. Es una obra que cuando levantemos nuestra mirada podemos hallar nosotros el perdón, podemos hallar la propiciación de nuestros pecados. Y dice: no solamente por los nuestros. Fíjese, no solamente por nosotros que invocamos a Dios. El mundo se pierde porque quiere, porque dice que ya Cristo pagó por todos los pecados del mundo. Si el mundo pudiese entender que puede ser hallado justo, inocente, delante del Padre, delante de Dios, delante de Cristo, por lo que Cristo hizo, Cristo nos está diciendo a todos nosotros: yo los he liberado, yo les he dado vida, yo soy el que puedo sacarles adelante, aunque ustedes, lo que humanamente ustedes no pueden lograr porque son una naturaleza caída, pecaminosa, yo vine a salvarles porque yo sabía que no hay justo ni aun uno, no hay quien pueda salvarse, no hay quien entienda. Y el apóstol Pablo dijo estas palabras: miserable de mí. Un hombre religioso, un hombre celoso, un hombre que estudió con uno de los mejores maestros de su época, pero se dio cuenta que no se pudo salvar a sí mismo, y después dijo: miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Las cosas que no quiero hacer son las que hago, y las que no quiero hacer. Imagínense. Entonces el Señor
manifiesta de que hoy en Cristo nosotros podemos ser salvos, restaurados. Tal vez usted esté pasando una necesidad. Usted puede pedirle al Espíritu Santo que lo ayude. Usted puede pedirle al Señor que lo salve. Usted puede levantar su mirada y usted puede decirle: Señor, límpiame, libérame, sálvame, restáurame, ayúdame, te necesito. Podemos en el Señor. Para eso apareció Cristo, para poder salvar, para poder reconciliar. Dice la Biblia: no hay otro medio. Este es el plan redentivo de gloria de Dios. ¿Por qué yo le predico esto en estos tiempos? Porque son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, son tiempos de crisis, son tiempos donde la fe del hombre tiende a sucumbir, donde nos sorprenden muchas cosas y sentimos nosotros que no podemos. Humanamente no podemos, somos barro, somos polvo. Pero que si nosotros abrimos nuestro corazón, hoy es cuando Cristo dice: por esto yo morí en la cruz del Calvario. Ahora es cuando podemos dejar que el Padre nos diga: por eso yo di a mi Hijo amado. Por eso permití que Él fuera. El amor de Dios fue perfectamente demostrado en la cruz. Mas Dios, oiga, no lo digo yo. Yo quiero que entienda algo, no lo digo yo, por eso le abro la escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos de aquellos religiosos en aquel tiempo se creían justos, se creían perfectos. Pablo dijo: soy de la tribu de Benjamín, soy israelita, celoso en cuanto a la ley, irreprensible, pero me di cuenta que por las obras de la ley ningún ser humano es salvo. Y dijo: ahora conozco la justicia divina. Ahora entiendo por qué vino Cristo. Ahora quiero realmente rendirle mi vida a Cristo y solamente exaltar a Dios a través de la justicia divina. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuánto más ahora que estamos batallando nosotros por honrar a Dios, por servirle a Dios, por oír su palabra. Dice: ¿cómo Dios no nos va a ayudar? Entonces, esta es la gloria de Dios. Esta es la gloria que tenía, que quería manifestar lo que es el Padre, la gloria de el Hijo, la gloria de la cruz, la gloria del Padre. Y quiero que vea algo más. Mire lo que dice esto. Esta es la gloria de Jesús mismo. Es la resurrección, la exaltación. La resurrección, la ascensión y la exaltación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor dijo: yo sé que si yo voy a la cruz, los voy a traer a mí mismo. Yo los voy a poder resucitar. Yo los voy a poder ascender al cielo y yo los voy a poder exaltar delante de mi Padre. Oiga bien lo que le estoy diciendo, que el Señor lo enseña, no lo enseño yo. Dice: esta es la gloria de Jesús en sí mismo, que Él tiene la potestad de resucitarlo a usted y a mí, de ascendernos al cielo y llevarnos al cielo. Por eso dijo: yo voy a volver, voy pues a preparar morada. Oiga lo que dijo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No los dejo solo, les voy a enviar un consolador, un ayudador, para que en esos momentos les pueda ayudar en sus momentos difíciles, y que el Espíritu Santo les asista en todo, así como yo pude vencer a través de ese Espíritu. El Espíritu Santo es el espíritu de triunfo, es el espíritu de victoria, es el espíritu reconciliador, es el espíritu con el cual podemos clamar: Abba, Padre. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos ser vencedores, que permitamos al Espíritu Santo, que permitamos su palabra, que nosotros cada día dependamos de Dios, que cada día rindamos nuestra vida. Quizás a veces nos sentimos de fallecer, sentimos fallar, sentimos como el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Las cosas que quiero hacer no las puedo hacer y las que no quiero hacer son las que a veces termino haciendo. Pero gloria doy al Señor, porque cuando yo en esos momentos voy, me rindo y entro al trono de la gracia, puedo alcanzar la misericordia y el oportuno socorro para que el Espíritu Santo me levante. Estoy hablando que podemos encontrar
nosotros la intervención divina. Cristo fue esa intervención divina del Padre, del Hijo y ahora del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? Y voy a ir terminando. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Qué estaba pidiendo Cristo? Jesús estaba pidiendo ser glorificado en su propia persona. Él quiso glorificar. ¿De qué manera? Y usted lo conoce. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oiga, lo azotaron por la vía dolorosa, lo llevaron. Él tuvo que morir en medio de ladrones. Lo injuriaron. Pero dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz, porque él sabía lo que estaba buscando. Él sabía realmente que toda esa vía de dolor era la exaltación suya y la mía. Él estaba exaltando al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, oiga, para gloria de Dios Padre. Cristo es el que puede hacer que a través, como Él pagó, el Padre reciba la gloria de que Él pudo justificar la descendencia caída, la descendencia humana. Por eso Él vino el Señor a redimir. Dijo, y aquí estoy juntamente con mis hermanos para levantarlo. Ya no me vaya a llamar siervo, dijo, lo voy a llamar amigo. Nos llama hermano. Cuando lo encontraron con la madre de Jesús, le dijeron, ¿y dónde están tus hermanos? Mis hermanos, dijo, y mi madre son los que hacen la voluntad del que me envió. O sea que el Señor nos está levantando. Dice que por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla suya, la rodilla mía, para que todo lo que esté en el cielo, ángeles, potestades, todo, demonios, Satanás, todos tienen que doblegarse. Todo lo que está debajo de la tierra, del cielo, la autoridad máxima es el mismo Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Ahora Jesús sabía que a través de su obediencia él estaba glorificando al Padre, pero también se estaba glorificando a sí mismo para poder recibir aquella gloria que había tenido en un principio. Mire este verso. Para que toda lengua confesase, pero aquí lo quiero llevar. Cuando el Señor dijo, ha llegado mi hora, Él dijo esto. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Primero dijo que no había llegado, ahora dijo, llegó mi hora, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, mire, él sabía bien claro lo que estaba haciendo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede levantar a nadie, no puede llevar fruto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo al Padre, la hora ha llegado. Si el grano de trigo, lo dijo, no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, puedo levantar a muchos. Los puedo atraer a mí mismo, puedo salvarles, puedo redimirles, puedo reconciliarles con el Padre, puedo llevarles a la patria celestial, puedo llevarles a un lugar mejor, puedo sacarle de la ruina, de la derrota. Solamente Cristo es el mediador, el reconciliador entre Dios y los hombres. Ahora, Él lo dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, yo te he glorificado. Ahora yo quiero que tú me glorifiques. Glorifícame al lado tuyo. Y aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ahora la vuelvo a tomar. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Mire qué poderoso esos pasajes. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra. Ahí lo dice, quizás aquí no lo puede ver todo el verso porque es mucho, pero le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues,
Ahí sigue el pasaje. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo quiero orar para decirle que nosotros reconozcamos la gloria de este sacrificio y que le pidamos al Señor que nos asista, que nos ayude, que podamos rendir nuestro corazón, nuestras tristezas. Él lo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo le daré descanso. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Cristo sabía lo que estaba buscando en usted y a mí. Y él no huyó, porque dice: yo vine a dar mi vida en rescate de muchos. Hoy él es nuestro único Salvador. Que esto inflame nuestro corazón para que nosotros también con un corazón agradecido le digamos: Señor, asístenos. Espíritu Santo, ayúdanos. Que así como el Hijo pudo honrar al Padre, que nosotros podamos honrarte. A veces, Señor, nos sentimos débiles, humanos, fracasados, pero para eso se nos dio el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude en toda debilidad, en todo dolor, en toda duda, en todo temor, en toda angustia. Ese sacrificio es perfecto, poderoso, glorioso, maravilloso. Es el único medio redentivo para el género humano. Es la única manera que el hombre puede escapar de la condenación eterna. No hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual, escúcheme, pueda ser salvo. Solamente en el Señor podemos ser salvos. Que usted y yo abramos nuestro corazón, no importa lo que esté pasando, esté viviendo, que le digamos: ayúdanos. Señor Dios de gloria, Dios de misericordia, yo no sé lo que esté viviendo mi hermano, yo no sé aquel que esté viviendo una enfermedad, pero Señor, usted no huyó de ese sacrificio porque tenía claro el propósito por el cual usted venía. Dijo: mi gozo está cumplido, porque usted sabía que había logrado el propósito. Señor, su gozo se cumplió porque dijo: consumado es. He logrado y he acabado el propósito por el cual di mi vida en la cruz del Calvario. Señor, que sea usted el que nos vivifique, el que nos ayude, el que nos asista, el que nos limpie, el que nos purifique, el que alumbre nuestros ojos, el que nos lleve, Señor, a la verdad, el que nos ayude a seguir este camino, Señor. Usted lo dijo, Señor: no lo voy a dejar solo, les voy a dar al Espíritu Santo. Aún sus discípulos que anduvieron con usted, Señor, que creyeron que ya habían visto todos los milagros y las maravillas, aún Pedro dijo: contigo voy hasta la muerte. Se dio cuenta, Señor, que todavía su naturaleza no había recibido ese poder. Y por eso usted les dijo: quedaos aquí hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Porque sabía que al enviar el Espíritu Santo nos iba a asistir, nos iba a ayudar, nos iba a consolar, nos iba a redarguir, nos iba a guiar a toda verdad y justicia, nos iba a recortar las palabras que usted nos dio, nos iba a convencer de pecado, nos iba a convencer de justicia. Señor, pedimos realmente que sea usted el que obre en cada corazón necesitado. Señor, que aliente cada vida, que aliente cada corazón, que podamos comprender el glorioso evangelio, por lo cual el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo de este evangelio de poder, de gloria, porque hay gloria, no derrota en la muerte de Cristo. Hay resurrección, hay vida eterna, hay salvación. No solamente nos limpió de pecado, sino que murió por nuestros pecados. Y no solamente murió, Señor, sino que resucitó, venció la muerte, los principados, derrotó al que tenía el poder y el dominio, para que nosotros podamos vivir en la libertad que usted anduvo, en la libertad que solamente el Espíritu Santo puede dar. Obre, vivifique cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, cual sea la petición, la necesidad que tengan, que sea usted glorificándose, Señor, en cada uno de sus corazones, en cada uno de sus vidas, que en cada familia, aquella obra,
aquel propósito por el cual murió usted en la cruz del Calvario. Señor, también nosotros podamos glorificarle y exaltarle, alabarle, Señor, y que nuestro corazón se inflame de agradecimiento por este amor tan grande, Señor. No podemos pagarle, Señor, somos una naturaleza caída. El tesoro, la excelencia está en vaso de barro, para que sea usted toda gloria, para que sea usted exaltado, Señor. Señor, no podemos gloriarnos a nosotros mismos, solo podemos glorificarle a través de este plan redentivo, a través de este propósito eterno, excelente y glorioso, maravilloso, Señor, un propósito antes de la fundación del mundo para rescatar la naturaleza caída. Nosotros, su creación, hoy como hijos le decimos, ayúdenos, Señor, y le damos gracias por este sacrificio tan grande. Gracias, Señor. Ponga paz en cada corazón, levante sus miradas y fortalezca cada vida en Cristo Jesús. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Ya saben, hermanos, seguimos avanzando. El domingo ya ahí están a quienes les corresponde y va a estar con nosotros el pastor Miguel Lima. Así es que el viernes seguimos conectados. Los hermanos en las células, los ministerios van a estar dando también el regocijo que trae esta obra, el gozo que puede impartir Dios al sentir que somos libres, que somos salvos, que somos redimidos, que por eso dice el Señor que hay un espíritu de gozo, de satisfacción en Dios, que saber que Dios es perfecto, que Dios es amoroso, que Dios es grande y que Dios inflama nuestros corazones de gozo, de paz, de seguridad y de justicia divina, que solamente puede ser logrado a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos vivifica día a día. Dios me lo bendiga, paz del Señor, adelante en Cristo. Bendiciones.